10 millonarios más tacaños de la historia. Vivían como mendigos, trataban de gastar lo menos posible, aunque se tratara de una emergencia o de su propia familia. En nuestras familias siempre nos han dicho lo importante que es ahorrar, ya sea para comprar el celular de moda, un producto que necesitemos, para hacer un viaje o para nuestra vejez. Y aunque es un hábito positivo, la verdad es que son muy pocos los que los tienen. Pero ¿qué pasa cuando esa práctica se convierte en obsesión? Obviamente se llega al extremo de no querer gastar en nada, ni en un antojo. Hay gente que prefiere abstenerse para no tener que derrochar su dinero en cosas que parecen banales ante sus ojos. Seguramente recordarás a Ebenezer Scrooge, el protagonista del cuento de Navidad de Charles Dickens, porque al parecer es el millonario más avaro de la ficción. Tampoco podemos dejar de lado al señor Burns de los Simpsons, pero en el mundo real también hemos tenido a grandes poseedores de fortunas a las que les duele gastar su dinero. Estos son: 1. John Lewis. Tenía una fortuna superior a los 28 millones de dólares actuales, pero vivía como un hombre pobre, en una casa en ruinas. Sus ropas eran casi harapos y se iba a dormir en cuanto se metía el sol, para no gastar en velas. De hecho, él fue la inspiración de Charles Dickens para crear Ebenezer Scrooge, de su obra Un cuento de Navidad. 2. Andrew Carnegie. A pesar de tener una fortuna de 3.000 millones de dólares, este empresario escocés nacido en 1835 era conocido por ser un tremendo tacaño. Llegó a Estados Unidos cuando era muy joven y ahí amasó su riqueza en la industria del acero, pero también crecía su avaricia. Llegó al extremo de dejar propinas de 1 centavo. Aunque al final de su vida se convirtió en un filántropo que fundó más de 3.000 bibliotecas e impulsó el desarrollo científico. 3. Etty Green. Mejor conocida como la bruja de Wall Street, fue la mujer más rica del siglo XIX. Cuando murió, en 1916, su fortuna era de casi 200 millones de dólares. Debía su fortuna a que en toda su vida fue muy cuidadosa y nunca ayudó a los necesitados, aunque se trataran de miembros de su familia. En una ocasión su hijo se rompió una pierna y en lugar de pagar el tratamiento, intentó que lo atendieran en un hospital para personas de escasos recursos. Es por esto que el libro de los récords Guinness la tiene como la mujer más miserable. 4. Wellington R. Burt. Falleció en 1919, a los 87 años de edad, como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, con una fortuna estimada en 100 millones de dólares. Pero como no quería que su familia heredara tan fácil su dinero, en su testamento puso una cláusula en la que decía que los recursos pasarían a sus descendientes 21 años después de la muerte de su último nieto. El último superviviente de la tercera generación falleció en 1989, así que sus descendientes, los tataranietos, se repartieron la fortuna. 5. Ingvar Kamprad. El fundador de IKEA, empresa dedicada a la fabricación y venta de muebles, es una de las personas más ricas del planeta. La fortuna de este sueco se estima en 6.000 millones de dólares, pero desde hace 15 años conduce un Volvo, vuela en clase turista y recicla las bolsas de té. En los años 70 cambió su residencia a Suiza, un país famoso por ser un paraíso fiscal. 6. Oliver Cromwell. Fue caballero protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda durante el siglo XVIII y su miseria afectó a miles de personas. En 1647 encabezó un movimiento que intentaba prohibir la celebración de la Navidad y que solo quedara como una conmemoración religiosa. Los soldados tenían poderes para confiscar todas las comidas especiales, los árboles de Navidad y cualquier tipo de decoración, además estaban prohibidos los villancicos. En 1660, Cromwell fue derrocado. 7. Jean Paul Getty. Este hombre amasó su fortuna durante la Gran Depresión. Con el paso del tiempo llegó a tener intereses en más de 200 empresas, hasta que en 1966 el libro de los récords Guinness lo designó como el ciudadano más rico del mundo. En su casa tenía un teléfono de pago y se negó a pagar un rescate de 17 millones de dólares a cambio de la libertad de uno de sus nietos. Cuando los secuestradores enviaron una oreja del chico, con todo el dolor de su corazón pagó 2.2 millones. Al morir, en 1976, su fortuna era de 2.000 millones de dólares. 8. Efraín López Pereira de Aguilar.
Fue un noble austriaco que se convirtió en varón a la muerte de su padre, en 1759. Heredó una gran fortuna y vivió en Londres en una mansión con 20 sirvientes, pero poco a poco se convirtió en una persona miserable y se fue a vivir a una pequeña vivienda. Antes de morir escondió su fortuna de $3.000 millones, para que sus hijas tuvieran que encontrarla. 9. Miguel Ángel. A pesar de ser muy solicitado como pintor y escultor, y ser muy bien remunerado, el maestro renacentista Miguel Ángel vivió su vida como un mendigo. Cuando murió, dejó un patrimonio de 50.000 florines, unos $55 millones, superando en riqueza a personajes de la talla de Leonardo da Vinci. 10. Los hermanos Collier. Homer y Lanley Collier vivieron juntos toda la vida en su casa de Nueva York. Temían a los intrusos y se convirtieron en unos ermitaños que tapaban las ventanas y ponían trampas para evitar robos. Como no pagaban sus facturas, les cortaron el agua, la luz y el gas. Cuando murieron, en su vivienda había 130 toneladas de basura. Sus bienes fueron valuados $1.2 millones actuales.